Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Zapata y este es su programa de transmisión. Les saludamos en este martes 27 de agosto de 2013. Aquí en un escenario diferente, que es nuestro pequeño auditorio aquí en Canal 4, a diferencia del estudio donde normalmente transmitimos este su programa. Un programa interactivo donde esperamos que tengamos la participación de ustedes y de quienes el día de hoy nos acompañan aquí en esta presentación. Tengo mucho gusto en presentar a ustedes a José Ignacio Sordo Galarza. Él es el autor de este libro, The Uncomfortable CEO, del cual nos vas a platicar ahorita en un momento más. Sí, ahorita les contaré. Y tengo también el gusto de presentar a nuestra izquierda a la maestra en finanzas, Marisol Fernando Román, quien ella comparte el micrófono con nosotros para tener un diálogo junto con ustedes, nuestros invitados el día de hoy, aquí en este programa. Bienvenidos todos. Bienvenidos a ustedes también. Además, agradecerte que has venido desde Chicago y en la agenda que tienes en esta semana aquí en la Ciudad de México has tenido la gentileza de darnos este tiempo de diálogo con nuestros invitados. Yo te quisiera pedir si nos puedes platicar un poco de ti, de tu vida, de tus estudios, de tu carrera profesional y luego irnos a la parte del libro. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Jesús. Lo voy a hacer bien breve porque si les cuento toda la historia vamos a estar aquí 2 horas. Entonces va a ser bien sucinto. Bueno, la historia es muy sencilla. Yo nací en la Ciudad de México, estudié en la Ciudad de México y cuando estaba estudiando hace 30 años, yo estudié sistemas y luego estudié una maestría en inteligencia artificial. Entonces, eso sucedía hace 30 años donde las computadoras no existían como hoy, que hay internet, hay laptops, hay celulares, hay un montón de aparatos que están muy accesibles. En esa época no estaba eso accesible. La tecnología estaba más guardada en los salones de cómputo o en las oficinas centrales de las empresas. Eso es lo que estudié hace 30 años. Después de estudiar, yo estaba buscando trabajo y yo conseguí un trabajo en una empresa es una empresa americana que se llama Procter & Gamble, P&G. Y cuando apliqué para esa empresa, ellos me ofrecieron trabajo. Y entonces yo pensaba que me iban a dar trabajo, ¿en dónde? Pues a hacer sistemas. Y para mi sorpresa me dijeron, no, José Ignacio, queremos que trabajes en el departamento de ventas. Y dije, ventas, si yo soy un ingeniero en sistemas, si yo sé hacer todos los sistemas. Es lo que yo pensaba hace 30 años. Entonces me desconcertó lo que me estaban ofreciendo. Y yo decía, ¿por qué quieren que yo trabaje en ventas si nadie de ventas tiene una computadora? Si nadie de ventas tiene acceso a un sistema de cómputo. Me dijeron, no, porque nosotros pensamos que tarde o temprano, de manera omnipresente, la computación o la informática empresarial va a llegar hasta el mundo de la gente de ventas. Y decía, wow, pero si la gente de ventas vive en Mazatlán y trabaja en La Paz y trabaja en Mérida, allá no hay computadoras como tampoco aquí en la Ciudad de México. Y decía, no, pero eso va a pasar tarde o temprano y lo que queremos es prepararnos en esa transformación teniendo gente que comprende el proceso de ventas antes de automatizar los procesos. Y entonces yo, bueno, eso es interesante, es como muy moderno, muy innovador. Entonces yo empecé a trabajar en ventas y les voy a contar, la historia es como una historia simpática. Yo empecé como vendedor de detergentes y de pañales en la Ciudad de México. Yo les juro, los primeros... cualquier marca de productos, o sea, Pampers, shampoos, Head & Shoulders, Ariel, Camay, Maestro Limpio, todos esos productos que vendíamos. Que todo el mundo conoce. Que todo conoce. Y entonces... Todavía existen. Que todavía existen. Pero entonces yo decía, cada vez que entraba a una tienda de abarrotes o un supermercado, a convencer al jefe de abarrotes a comprar mis mercancías, yo decía, José Ignacio, aquí estoy mal. Yo estudié sistemas y estoy vendiendo detergentes. Como que erré mi camino. Pero les cuento esto porque yo creo que eso fue fundamental en lo que yo aprendí. Aprendí que a pesar de estudiar sistemas, a pesar de tener una maestría, en la vida hay que aprender a vender las cosas que hacemos. Entonces, no importa lo bueno que son las mercancías, en este caso de Procter, si no se venden, los productos van a estar en el anaquel lleno de polvo. Y esa experiencia que acabo de contar, se traduce también en lo que sucede con toda la problemática de sistemas. O sea, yo sabía hacer sistemas y en esa época creía que mis sistemas eran buenos, hace 30 años. Pero yo pensaba que yo hacía el sistema y lo ponía ahí y ustedes lo consumen, solo porque yo soy un genio. Y eso está mal. Yo tendría que articular el servicio del sistema y explicárselos para que ustedes lo compraran, lo consumieran. Eso lo aprendí a la fuerza y empujones vendiendo en Procter.
Entonces, después de trabajar en Procter de vendedor, yo regresé a otras responsabilidades en la compañía y 8 años después me ofrecieron que yo me fuera a Caracas, Venezuela. Y yo estaba en Venezuela también trabajando en el departamento de ventas, pero de América Latina. Y en un momento dado, en esa asignación, la compañía me pidió que yo me fuera de ventas y me pasara a sistemas. Para mí fue genial, porque bueno, ahora regreso, digamos, a la función materna donde yo estudié. Y empecé a trabajar, entonces yo me transferí de ventas a sistemas, y una de las misiones que me pidió la compañía es que yo le ayudara a transformar a la organización de sistemas en que fueran muy buenos en sistemas, pero que comprendieran más profundamente la naturaleza de negocios de la compañía. En otras palabras, hacerlos más empleados de negocio que supieran de sistemas. Porque en esa época teníamos gente muy buena en sistemas, pero que conocía tan profundamente los sistemas que tal vez dejaban de conocer la esencia de la empresa. Y eso para las empresas es un error, porque tienes una empresa dentro de otra empresa. Bueno, entonces lo que hice, me pasé a sistemas, yo manejé toda la estrategia de sistemas desde México hasta Argentina por 12 años, bueno, casi 12 años. Y después de esa asignación, que fue más o menos hasta el 2005, perdón, la compañía me ofreció que yo me fuera a Cincinnati, donde están las oficinas mundiales, a que yo manejara la agenda de sistemas para el departamento de ventas a nivel mundial. Entonces yo me fui a Cincinnati con toda la familia y ahí estuve trabajando 4 años. Después yo me retiré de Procter, me fui a vivir a Chicago y trabajando en Chicago decidí poner una consultoría. Y bueno, en pocas palabras y un resumen bien breve de mi empresa, lo que yo hago en mi empresa es ayudar a las empresas a comprender el valor de sistemas en el mundo empresarial. Que son sistemas caros, además. Que son sistemas, bueno, costosos, pero no tiene que ser caro si comprendes el valor. O sea, por ejemplo, tú podrías decir, un Ferrari es caro, un carro Ferrari es caro, pues dices, tal vez no es muy caro, porque es un carrazo. Sí. Ahora, si tú dices, un bocho es caro, pues tal vez el precio se correlaciona con el desempeño del carro. Sí. Pero el problema que pasa es esta analogía. Si yo te digo que un Ferrari vale $200,000, pues ya caray, pero es un Ferrari. Pero si yo te dijera que un carro vale $200,000, sin decirte qué marca, entonces indudablemente ese carro es muy caro. Eso es lo que nos pasa en sistemas. Yo te digo que un sistema va a costar 100 millones de pesos, pero no te explico el beneficio del sistema. Entonces el sistema va a ser muy caro, porque yo no comprendí el beneficio del sistema como tal. Bueno, entonces eso es lo que estoy haciendo en mi trabajo en Chicago. Y para resumir, bueno, tengo 3 hijos, 2 nacieron en Venezuela y 1 nació en Estados Unidos, entonces la familia es... Recientemente, ¿qué edad tiene tu hijo? El más pequeñito, que se llama Juan Pablo, tiene 5 años, el más grande tiene 17 y la niña tiene 12. ¿Quién cumplió años recientemente? Juan Pablo. Bueno, los 3 nacieron en julio y agosto, o sea, los 3 cumplieron años. Porque hay un video en YouTube. Exacto, bueno, ese es el video de mi hijo pequeño, que cumplió 5 años. Muy bien. Bueno, entonces eso es lo que yo hago. En esencia, lo que yo aprendí es importantísimo saber vender los servicios, ya sea sistemas, detergentes, carros, casas, lo que quieran, tienen que aprender a venderlo, porque entonces los consumidores aprenden a valorar la mercancía que están adquiriendo. Y bueno, entonces ya nada más para cerrar la breve introducción, entonces bajo esa problemática yo decidí más o menos hace un año, escribir un libro que contara la historia de la problemática que estoy mencionando. O sea, este libro que se llama el Ejecutivo Incómodo o Inconforme, que explica la problemática de cómo resolver toda la situación de sistemas en las empresas. Erika, ¿quieres que le acercamos el libro para que lo pueda captar la cámara? Muy bien. Muy bien, a mí esta analogía que hiciste entre los sistemas, el Ferrari y el bocho, yo creo que también, no sé qué opinas tú, tendría mucho que ver con el conocimiento de quién va a manejar un Ferrari o un bocho, no es el mismo. Entonces, si nosotros queremos venderle un Ferrari a una persona que está aprendiendo a manejar, que no tiene ni idea de todas las características de velocidad, de rendimiento, resistencia, estabilidad y todas las facultades o ventajas que tienen ciertos vehículos contra lo que sería un bocho, que sería moverme, yo creo que tú estaríamos nosotros vendiéndole erróneamente a alguien
un bien o servicio que no necesita o que no tiene ni idea de para qué le puede servir. Sí, lo que pasa, y yo tengo entendido, no sé si esté en un error, que no se le vende un Ferrari a cualquier persona. Tiene que cubrir ciertas características, no solamente tener el dinero. A ver, no sé, tú dime. Yo nunca he comprado un Ferrari, ni siquiera lo he visto de lejos, pero yo creo que tienes razón, o sea, ¿cuál es el problema coyuntural en las empresas? O sea, si ustedes, cualquier empresa, ya sea México, América Latina, Europa o Asia, la mayoría de las empresas, la mitad de la inversión de capital que tienen se destina a componentes de tecnología o de informática. Es un montón de dinero, o sea, la mitad de lo que ellos deciden en inversión en este año fiscal se destina a componentes de tecnología, sistemas, computadoras, hardware o reportes. Es mucha plata, lo cual podría decir está muy bien porque todas las empresas están modernizándose, más o menos, porque si tienes tanta inversión de dinero y luego le preguntaras a los líderes de las empresas, esas empresas que están invirtiendo dinero, ¿me podrías explicar el valor de la inversión que estás haciendo en tu empresa? ¿Es conmensurable con lo que esperas? Tristemente, 9 de cada 10 líderes de empresas te van a decir, yo no lo sé. Y ahí es donde empieza el problema. Entonces, ¿cómo es posible que en tu empresa decidiste invertir 5 millones de pesos y no sabes si 5 millones de pesos te va a redituar al menos 5 millones de beneficio? O sea, tiene que haber una correlación, porque entonces, si tú no lo sabes, eso que invertiste es onerosamente caro. Ya sea 5 millones de pesos, 5 pesos o 5 millones de dólares. Y la problemática es encontrar la ecuación que le ayuda a los líderes de negocio a comprender que la inversión que estoy haciendo es correspondiente al beneficio que tengo que tener. Oye, José Ignacio, en la vida práctica hay sistemas que se han desarrollado extraordinarios. Sin embargo, cuando se aplican, los usuarios no se sienten completamente satisfechos. Y entonces hay una falta ahí de comunicación, de entendimiento entre quien desarrolla los sistemas y el usuario que los aplica. Vamos a hablar de universidades, por ejemplo. Todos los sistemas de control, de reportes, de evaluaciones, pueden ser excelentes, pero si no existe, inclusive como decía Marisol, si no existe esa capacitación de los usuarios, el entendimiento, muchas veces los sistemas no operan, aun cuando sean sistemas en los que ha habido una inversión muy importante de parte de la institución. Y esto, vamos, es gobierno y es iniciativa privada. Yo creo que es muy generalizado. Tienes toda la razón. Fíjate, para contestar esa pregunta, yo tengo un ejemplo muy concreto. Yo tengo un conocido en la ciudad de Chicago que él logró a través de sus negociaciones con el consejo directivo de la empresa que le prestaran dinero suficiente para implementar un sistema a nivel mundial. Y para poner la escala, él consiguió que la empresa decidiera invertir 50 millones de dólares en un sistema global, que a lo mejor es caro, pero a lo mejor vale la pena. Entonces yo estaba hablando con el líder de ese negocio, le digo, bueno, perfecto, vas a hacer esto, pero contestando tu pregunta, le digo, pero como es un sistema global que me acabas de decir, tú y tu equipo va a ser responsable de asegurar que la gente en China y la gente en Alemania lo utilice, ¿sí o no? Me dice, no. Yo no. Me dice, ¿cómo que no? Me dice, no. Mi responsabilidad no es esa, mi responsabilidad es construir el sistema, o sea, ensamblar la caja y ponerlo en China y ponerlo en Alemania. Luego, ¿y quién va a hacer que en China lo usen los chinos y en Alemania lo usen los alemanes? Si tú no lo vas a hacer, ¿quién lo va a hacer? Bueno, tú o tu equipo. Me dice, eso a mí no me toca. Y ahí es el problema, porque entonces la responsabilidad de la gente del departamento de sistemas tiene que ser más extensa, aparte de construir el sistema, tiene que ser lo que en la jerga de tecnología le dicen el manejo, la gestión del cambio. O sea, la gente tiene que construir la casa y luego traer a la gente y decir, métete a la casa y usa la casa. Y aquí está la lavadora, y aquí está la cama y el comedor. Pero tienes que transformar el proceso y que la gente utilice los sistemas. Y en ese proceso puedes encontrar que lo que acabas de construir no era lo necesario. Por lo tanto, la gente no lo utiliza. O puedes descubrir que la gente no sabía que existía eso. Pero tú como líder del proyecto tienes que transformar el proceso para que la gente use el sistema. Sí. Muchas universidades que mencionas ponen sistemas muy buenos, fantásticamente excelentes, pero no ayudan en la transformación que la gente lo utilice. Y en esa ayudada puede ser por las buenas o por la fuerza. Pero al final de cuentas, si la empresa decide usar eso,
tienes que usarlo y tienes que decir a la gente, no, mira, a partir de ahora, así vas a correr el proceso de nómina, o así vas a correr el proceso de facturación. Y yo te voy a ayudar, pero tienes que hacerlo. Fíjate, en el caso del gobierno, hay instituciones como Pemex, Petróleos Mexicanos, que tienen un presupuesto muy importante para informática. Ellos han desarrollado sistemas como, por ejemplo, la gestión de un documento que llega a cualquier dependencia. No hablemos únicamente de Pemex, porque al final de cuentas el gobierno es uno, el gobierno federal. Y lo que pasa en una secretaría pasa en presidencia y pasa en cualquiera de las instituciones gubernamentales. Aquí lo que no me explico es, ¿por qué un sistema tan eficiente, o puede ser eficiente, de que un documento llegue y se le siga la pista y pueda haber retroinformación, puede haber información de vuelta para saber qué pasó con ese documento? A mí me llama muchísimo la atención que algo que realmente es benéfico para todas las instituciones no tenga una aplicación de carácter general. Vamos, si yo fuera presidente de la República diría, creo que este sistema es aplicable de forma global en todo el sistema federal. Creo que también hay algo de esto que pasa en México, que puede haber ya sistemas muy probados que no se extienden a otras instituciones. Bueno, yo no conozco la forma que opera Pemex. Curiosamente, mañana tengo una reunión con el CIO de Pemex. Ah, excelente. Le voy a decir que tú le hiciste una pregunta específica. Muy bien. No, pero la realidad es que estandarizar los procesos es complicado porque la gente se acostumbra a hacerlo de otra manera. O sea, que tengas una solución muy buena. A ver, vamos. ¿Por qué los carros en el mundo tienen el volante unos del lado derecho y uno del lado izquierdo? ¿Cuál es mejor, el lado derecho o el izquierdo? Pues es igual, pero unos deciden ponerlo a la derecha y otros a la izquierda. ¿Por qué no los pones todos del lado izquierdo? Pues porque ya tienes una infraestructura onerosa que no puedes cambiar. ¿Por qué los enchufes de los carros, de los equipos electrónicos, tiene 2 patitas, 3 patitas y en otros países tienen 5 patitas? Es igual, pero tienes una infraestructura que te obliga a quedarte con el estándar que tienes anterior. Entonces, eso pasa también con los sistemas. Tienes un montón de sistemas anteriores que te obligan a usar ese proceso, ese reportito de una manera que decías. Y entonces, si ves que hay beneficio en cambiar todos con el volante izquierdo, pues si hay beneficio, los pones. Pero la verdad, hoy en día no hace sentido. Dejas que unos carros usen el volante del lado izquierdo y otros del lado derecho y listo. Marisol ya leyó el libro y seguramente tienes preguntas muy importantes respecto de la publicación que has hecho, José Ignacio. Sí, y precisamente hablas de la incomodidad que existe ante aceptar nuevos procesos, nuevos sistemas o un cambio, el uso de un nuevo proceso, porque el sistema, aunque es una herramienta, mueve a todos hacia un proceso de cambio. Y lo primero que pensamos es, como colaboradores en alguna empresa o en algún servicio, es menos gente cuando entra un sistema. ¿Sí? Eso es parte de la incomodidad que pudiera surgir al poner un nuevo sistema. Te hablo de sistemas, por ejemplo, grupo modelo, todo es sistemático, ¿sí? Casi no hay gente en la planta, ¿sí? Y todo esto habla de que debe de existir un sistema que lleva a cabo todos los procesos que llegaron a eliminar y poner solamente 2 personas por piso, por ejemplo, que es lo que yo he logrado ver. Otra cosa que quisiera comentarte, y habla de esta parte de incomodidad, es que en una empresa que yo elaboré, gastaron millones de pesos por meter un nuevo sistema que trajeron de España, ¿sí? Que quisieron tropicalizar para atender siniestros, ¿sí? No habían leído mi libro. No habían leído tu libro, pero precisamente, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué pasa con el mexicano? Bueno, a ver, la pregunta es como son varias preguntas dentro de una pregunta. Pero la primera parte, yo creo que implementar sistemas no se trata de eliminar puestos, o sea, se trata de eficientar los procesos y en algunas cosas las personas son más eficientes haciendo otras cosas. O sea, no tienes que tener una persona que palomea cada una de las hojitas. Esa persona puede tener una relación más valiosa, tal vez enfrentando a los clientes o hablando con los clientes, dándole servicio a los clientes. Entonces, los sistemas necesariamente no es para eliminar puestos, es para optimizar los procesos de las empresas. Entonces, ya por ahí vamos caminando. La otra parte,
que mencionabas, muchos de los sistemas se tratan de poner a fuerza sin que tal vez no se comprenda el beneficio último que tienes. Por ejemplo, ayer estaba yo charlando con un cliente, le decía, uno de los problemas que sucede mucho en los sistemas, y a lo mejor lo que pasó con esta empresa española, una hipótesis, imagínate que, volviendo a la analogía del Ferrari, una empresa dice, yo voy a comprar un sistema, pero en este caso, yo voy a comprar un Ferrari. Perfecto. Compré un carro muy costoso y oneroso. Pero a la hora de ponerlo ahí, dices, pero ¿sabes qué? No me son las llantas, porque las llantas están muy, muy gruesas. Ponle las llantas de un bocho. Mientras le pongo llantas de bocho. Es Ferrari con llantas de bocho. Y a la hora de subirse al asiento de conductor, dices, ¿sabes qué? Yo estoy acostumbrado a tener un volante esos de los traileros. Entonces quita el volante del Ferrari y pone un volante de trailero. Y alguien dice, pero el Ferrari tiene 12 cilindros, gasta mucha gasolina. Ponle mejor un motorcito de 3 cilindros. Sigue siendo un Ferrari, o tú crees que es un Ferrari. Pero a la hora de la hora, ya que le pusiste todos esos engendros, lo enciendes y corres y no corre como un Ferrari. ¿Y a quién le echas la culpa? Le dices, ese Ferrari es un pésimo carro. Pues no, era un carro que le metiste demasiado la mano. ¿Qué es lo que pudo pasar en ese ejemplo? O sea, traes un modelo que era Ferrari español en ese caso, pero aquí le atajaste, le pusiste llantas y esto, que entonces el sistema ya no está desempeñando como se había aerodinámicamente diseñado el Ferrari. Eso pasa mucho. Ahora, la analogía del Ferrari es obvia y te ríes, pero en los sistemas no es tan obvio y no te ríes, porque ahí pagas el precio de una inversión muy onerosa. Claro. José Ignacio, tenemos aquí entre los invitados a estudiantes universitarios. Tenemos a Montserrat Sanata, a nuestra izquierda, y a Juan Pablo Escobar. Ellos son estudiantes de psicología. Y me llama mucho la atención que psicólogos tengan interés de estar aquí con nosotros. Así que si hubiera alguna participación, alguna pregunta, alguna aportación, nos dará mucho gusto que le hicieran. Y también a nuestra derecha, Diana, tú eres una seguidora de nosotros, de los dos programas que tenemos martes y jueves, programas en vivo, pero además tú sigues mucho los programas que se suben a YouTube y los ves. Y nos halaga muchísimo que tengamos alguien a quien le hemos cautivado el interés por el programa. Tratamos de que los temas sean interesantes y útiles. Y esperemos que del día de hoy, con la presentación de José Ignacio, quede ese sabor en ustedes. Carmen Vázquez, Carmen, tú eres parte del equipo y tú siempre estás muy atenta de tus aportaciones, que aquí atrás inclusive las vemos. O sea, este fondo es una aportación tuya. Y Rogelio Martínez, también yo sé que tú tienes preguntas para José Ignacio, así es que en su momento tengan la libertad de poder charlar. Te quiero preguntar, ¿qué te movió a escribir este libro? Bueno, excelente. Bueno, antes de por qué me movió a escribir el libro, yo quisiera explicar por qué le puse el nombre que le puse al libro. Muy bien. ¿Vale? En el mundo del siglo XXI hemos sido, acostumbrados socialmente a que tenemos que vivir cómodos. O sea, si es algo cómodo, me gusta y es válido. Y la comodidad, aunque puede ser buena, tiene un sabor de que la comodidad es mantener el status quo. O sea, que las cosas no las muevas, yo estoy cómodo, no me cambies. El cambio genera riesgo porque no sabes qué va a pasar en el futuro. Entonces, cuando tienes cambios, te sientes incierto qué va a pasar conmigo en la escuela, con la graduación y después de la escuela qué voy a hacer. El cambio no es cómodo, el cambio es incómodo. Entonces, cuando traspolas esa noción de comodidad y lo montas en las empresas, un líder de una empresa que se siente cómodo, en palabras coloquiales, está frito, porque él o ella está feliz como están las cosas. Y es así como nada más dando la vuelta al engranaje. Yo creo que eso está mal. Los líderes que están incómodos, bueno, la traducción sería como inconfortables, son aquellas personas que buscan 4 actividades específicas. O sea, y lo puedes aplicar en el ámbito personal. O sea, una persona incómoda es aquella persona que tiene mucha curiosidad, o sea, quiere curiosidad de que las cosas se pueden hacer mejor de lo que estamos haciendo ahorita. Primer punto. La segunda es una persona que tiene que reflexionar sobre la realidad, o sea, no tiene que poner realidad y decir, yo no puedo construir cosas como mandar un cohete a la luna. En el ámbito de donde vivo yo no puedo hacer eso, pero puedo hacer cosas distintas para que mi empresa sea mejor. Entonces tiene que enfrentar la realidad con los medios que tiene en su empresa. El tercer punto, tiene que enfocarse en
en buscar la solución correcta. La traducción en español no es directa, pero es como una persona que nunca ceja en sus intenciones. ¿Okay? Y el cuarto punto sería más bien una persona que realmente contagia emoción a la gente, o sea, que va a hacer el cambio y que todo el mundo tiene que acompañar. Entonces, en pocas palabras, si tú ves un líder de una empresa, cualquier empresa exitosa, esas personas tienen esas características. Es una persona que tiene profunda curiosidad por hacer cosas mejores, que enfrenta la realidad, que contagia esa emoción a su gente y que al final de cuentas no ceja por los obstáculos que está encontrando en el camino. Entonces, bajo esa óptica, yo dije, esas personas, por definición, tienen que estar incómodas con el hecho de que están invirtiendo el 50% de sus capitales en cuestiones que no conocen. Y esa incomodidad, si yo fuera un líder en una empresa, yo estaría profundamente insatisfecho sabiendo que estoy metiendo dinero en algo que no comprendo. Porque es mi negocio, yo tengo que hacerlo bien. Entonces, bajo esa situación, digamos, ya tienes caracterizado ese perfil de gente. Entonces el libro ahora le dice, ahora acompáñame de la mano y yo te voy a enseñar a aproximarte al componente de tecnología de una manera más comprensible, para que entonces valores mejor la inversión que tienes en tecnología. Y como cierre de la discusión en el libro, después de pasar el libro, entonces tú ya tienes una mejor valorización de lo que está pasando en el departamento de sistemas y por lo tanto ese departamento de sistemas se vuelve un elemento estratégico para que compitas más eficazmente en el mundo. En vez de ser una estructura de costos onerosos, es una estrategia de inversión que me ayuda a transformar la forma en que yo opero mi negocio. ¿Tus propuestas son aplicables en México y en cualquier parte del mundo? Sí, mis propuestas sirven, yo creo que sirven en México, en Estados Unidos, en Inglaterra y prácticamente en cualquier industria. Yo tendría una pregunta. ¿Qué sucede en México con nuestra cultura para poder llevar a cabo este liderazgo y hacer de una propuesta algo cómodo? Porque desafortunadamente tenemos o nos ven así, o así ya vemos algunos que buscan la comodidad, claro. Se plantan en un puesto, en un lugar, en un servicio, en un trabajo, pagado cómodamente y sin hacer mayor esfuerzo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, tú lo dijiste, la gente quiere estar cómoda. Yo creo que no hay ningún problema que la gente se sienta incómoda. O sea, está bien, tienes que aprender a estar cómodo estando incómodo. O sea, el sentirme inquieto porque el mundo puede ser mejor, está bien. Es parte de la naturaleza humana. O sea, si tú vieras la historia, si tú leías la historia de la humanidad, por ejemplo, la historia de la humanidad del siglo XX, la evolución empresarial y tecnológica sucedió tristemente en las dos guerras mundiales. Porque tenías un hecho gigantesco que te ponía en crisis. Tu vida, tu existencia, tus empresas. Y esa motivación hizo que la gente estaba verdaderamente incómoda. Y esa incomodidad generó creatividad y transformación. Cuando ves épocas de la humanidad como el obscurantismo, donde las comunidades estaban cómodas, pues esa comodidad empieza a decaer y empieza la sociedad a deteriorarse. Entonces, yo lo que trato de hacer con el libro, en mi pequeña contribución en el área de tecnología, está bien que te sientas incómodo. Lo que yo voy a ayudar es a sobreponer esa incomodidad y en vez de quejarte, encontrar alternativas para proponer soluciones que mejoren ese ambiente. ¿Y qué tendría que suceder en México para que hubiera ese impulso? Bueno, esa es una... ¿Qué pasa con nuestra cultura? ¿Qué pasa con el mexicano? Respecto al americano, por ejemplo. Eso es una buena pregunta y me gusta la pregunta y me gusta la respuesta. Fíjate, yo he vivido fuera de México 20 años. Los últimos 20 años he estado fuera, ya sea en América Latina, en Venezuela, y viajando por América Latina desde México hasta Argentina, o en Estados Unidos. Yo lo que he encontrado que son las 4 fortalezas que tenemos los latinos, ya sea mexicanos o cualquier nacionalidad de América Latina, son las siguientes. La primera es que nosotros, por razones históricas, hemos aprendido a enfrentar las crisis. Y las crisis no tienen que ser crisis políticas, crisis. O sea, de alguna manera hemos asimilado en nuestra piel que algo malo puede pasar dentro de 3 años por esta situación. Y entonces yo como líder de negocios anticipo eso. O sea, yo digo, eso no me huele bien. Entonces yo tengo como una habilidad anticipar esas crisis.
Obviamente en México hay muchas historias durante los últimos 30 años donde las empresas sabían que cada sexenio, ahí se está acabando el sexenio y puede pasar algo terrible. Y entonces eso como que lo tenías engranado de una manera que anticipas las crisis. Yo creo que eso es buenísimo, porque las culturas que no anticipan crisis, cuando viene una crisis, se colapsan. La primera. La segunda es que nosotros, curiosamente como latinos, tendemos a tomar decisiones y decidir, tomar las decisiones o forzar que las decisiones se hacen, yo creo que es buenísimo. No es estar todo el tiempo planeando y planeando y planeando y que no decidimos nada. Eso no nos pasa en los latinoamericanos. Hay hasta chistes que dicen, por ejemplo, hay ciertas comunidades que tienen el síndrome del buitre estreñido, que quiere decir que el buitre está volando, volando y no hace nada. O sea, si estás una vez planeando toda la vida, no va a pasar nada. Llega un momento y dices, hasta aquí, vamos a tomar la decisión y entre ustedes decidimos y lo vamos a hacer, ¿sale? Y ya, lo vamos a hacer. Hay otras culturas que estamos todo el tiempo manejando consenso y el consenso nos lleva el 99% del tiempo. Y ya cuando queremos ejecutar, ya no tenemos tiempo. Entonces es una fortaleza muy grande para nosotros. La otra a ver, sí, van dos. El otro elemento que es muy importante, y eso yo lo he vivido en carne propia en Estados Unidos, los latinoamericanos somos sumamente frugales. O sea, podemos construir una casa con 2 tabiques y 1 kilo de cemento. Y con el albañil, el maestro de obras y el arquitecto, una sola persona. Somos sumamente frugales. A veces es un extremo. Pero encontramos la forma de resolver los problemas con los límites que tenemos. Eso es muy valioso. Cuando estás en una empresa, que por definición la empresa no tiene recursos ilimitados, tienes que encontrar la habilidad de hacerlo bien. Yo he visto en otras culturas, en este caso en Estados Unidos, hay un exceso en los recursos que existen. Si ustedes tienen una oportunidad de viajar algún día a Estados Unidos, sencillamente, ustedes fíjense en la cantidad de basura que se desecha en Estados Unidos. Hay cosas que desechas, que tú las ves y dices, oye, si eso yo lo tuviera en México, yo no lo hubiera tirado, yo lo hubiera arreglado. Pero en la cultura donde estás, no puedes reutilizarlo. O sea, porque no hay quien lo sepa. Porque no hay quien lo arregle, porque la estructura económica hace que te sale más caro reparar que arreglar. Pero entonces, esa esencia de frugalidad es muy buena porque las empresas gastan menos recursos, ¿no? A ver, eran 4, era focus, forcing crisis, force, frugality. Y el otro es forzar que los cambios pasen. O sea, en pocas palabras, ¿hacer que suceda? Si sumas todas las 4 cosas, tú anticipas crisis, tomas el proceso de decisiones, decides qué vamos a hacer y lo haces con pocos recursos. Eso es maravilloso. Si esos 4 elementos los combinas en armonía, tienes una forma mágica. Y nosotros en México o en América Latina tenemos un acceso ilimitado a la economía más grande del mundo. Ahí, ejemplito. Y si tenemos esa fortaleza de tomar decisiones, anticipar crisis, decidir y hacerlo de una manera frugal, esos son valores súper tremendos para competir en el mundo. José Ignacio, ahora que te escuchamos hablar con esa sencillez de poder transmitir temas complejos en la parte tecnológica y hacerlos accesibles a quienes te escuchamos, me hace pensar en Stephen R. Covey, en paz descanse. Porque Stephen R. Covey tenía esa habilidad como tú, de hablar así con esta sencillez. Pero si tenía un Ferrari y yo no. Pronto lo tendrás. Fíjate, pero verás, Stephen R. Covey, uno ve los videos de él en YouTube, y esta manera de expresarse con esa sencillez, accesible, entendible, qué maravilloso. De poder entender a alguien, y ahora te comprendo más. ¿Cómo siendo tú un técnico de sistemas, habiendo estado en ventas, ahora puedes hablar con esta fluidez y cautivar al auditorio? Bueno, gracias por las flores, pero eso es lo que yo aprendí cuando vendía detergentes. O sea, yo no podía decirle a un cliente que la fórmula química del detergente hace una transformación importante en los tejidos que tiene la ropa, porque ya no me comprendió. Entonces, tienes que tener esa habilidad de hacer que las cosas complejas se expliquen de manera sencilla. Sí. Por ejemplo, un comentario de mi libro, cuando ese libro lo estamos construyendo, en el proceso de edición hay muchos validadores que lo revisan varias veces y que te dan comentarios y se mejoras. La mayoría de la gente
bueno, un grupo de gente que yo le presentaba mi libro me decía, José Ignacio, tu libro está demasiado sencillo, no explicaste las cosas complicadas. Le digo, no, es el chiste, yo explicando cosas verdaderamente complicadas de una manera tan sencilla que parece que todas son sencillas. Pero esa es, yo creo, la esencia de operar en el siglo XXI. O sea, si tú trataras de comprender cualquier rama del conocimiento humano, es muy complicado, pero al final de cuentas tienes que encontrar la forma sencilla de ponerlo a practicar en las empresas. Claro. Hay instituciones como la Universidad Politécnica de Tlaxcala, donde está la maestra Fabiola Sue Nava Morales, que espero, Sue, nos estés viendo allá en Tlaxcala. Tú ya platicaste con ella vía telefónica, y sé que hay muchas universidades que están buscando tu presentación, y no únicamente en México, tú tienes plan en el mundo. Tengo entendido que tienes invitaciones para ir a España, por hablar de un país, pero Sí. eres un tratamundos. Bueno, sí. Cuando yo trabajaba en Procter, para darles una idea, yo tenía una responsabilidad global cuando estaba viviendo en Cincinnati. Y yo viajaba más o menos el 85% de mi tiempo. Era mucho. Y yo cuando viví en Venezuela, bueno, esta es como una broma de mi esposa, de mi esposa contra mí. Vivimos en Venezuela 12 años. Y dice, no. Yo viví en Venezuela 12 años y tú viviste 1 año. Porque yo había viajado tanto que no estaba en Venezuela. Pero, bueno, mi casa estaba en Venezuela. Pero entonces, regresando a lo del libro, por ejemplo, ahorita yo tengo ya compromisos de ir a España, a Canadá y en Chicago para presentar el libro. Y aquí mismo en México. En México también tenemos varios planes para hablar, bueno, con la Universidad de Tlaxcala, con el TEC de Monterrey. Y el jueves voy a tener una charla con una universidad aquí en el DF, la Universidad Humanista. Humanitas, sí, con Ernesto Pirch. Exacto. Ernesto Pirch es parte de nuestro equipo de programación, de participación, igual que Marisol. Y cuando empezamos a generar las ideas de poder tener tu presencia aquí en Canal Patrio, Ernesto tuvo la brillante idea de llevarte a la Universidad Humanitas, que queda aquí cerca, en la calle de California, en la Colonia del Valle, cerca de Insurgente Sur y el Eje 6 Sur Ángel Urraza. Y esta presentación va a ser el jueves 29 a las 7:30 de la noche, allá en esta Universidad Humanitas. Muy bien. Cuando hablaste de símbolos, la UPAEP en su equipo de básquetbol tiene un símbolo que es el águila. El águila es... las águilas de UPAEP, además es un equipo de básquetbol extraordinario. Bueno, Gustavo Ayón, creo que anda ahorita en Milwaukee, que ha estado ya en 3 equipos de básquetbol profesional en Estados Unidos. Empezó en Nueva Orleans y luego se fue a Orlando y ahora tengo entendido anda ya por Milwaukee. Gustavo Ayón, un mexicano distinguido como tú, él en la parte profesional del básquetbol. Él, si mal no recuerdo, es originario de Nayarit, un hombre sencillo, de origen muy sencillo, origen humilde, y ahora es un representante de México en el básquetbol profesional en Estados Unidos. Saludos a todas las águilas de UPAEP allá en Puebla. A nuestro auditorio, a los estudiantes que dicen, Montserrat y Juan Pablo. Si quieres salir a cuadro, ¿te quieres acercar acá con nosotros, por favor? No, muchas gracias. Bueno, pues como estudiantes yo creo que, bueno, el interés de los psicólogos, porque por acá preguntaban qué hacemos por acá, dentro de las empresas es muy importante el papel que juegan en recursos humanos los psicólogos. Acá comentaban de la tendencia del mexicano a buscar lo cómodo. Yo creo que más bien buscamos la seguridad y perdemos como esa línea entre lo que es seguro y lo que es cómodo. Y esta parte de los cambios de los que hablaban cuando se implementa un sistema, ya sea tecnológico o un sistema en cualquier aspecto, sí implica un miedo, implica un qué voy a hacer y si no puedo y si no me sale. Y por lo menos a mí como psicóloga se me hace algo muy parecido a cuando a alguien le dicen, ¿sabes qué? O sea, tienes diabetes, ¿no? Por ejemplo. Y esto da un cambio en todo un sistema de vida. Y lo que hacemos como psicólogos en un tratamiento a lo mejor de adhesión terapéutica, cómo convencer al paciente que le conviene, que está bien, o sea, ponerlo como en términos de objetivos. Yo supongo que es más o menos lo que se puede hacer en las empresas. Presentas el sistema nuevo que vas a implementar y sería como, mira, aquí está el sistema, se utiliza así, te sirve para esto, vas a lograr esto.
Y lo que decían del lenguaje, de en qué términos se lo pones, ¿no? Si lo ven como, ok, sí se puede conseguir, sí se puede hacer. Y en la parte de recursos humanos, o sea, estamos aquí para apoyarte, y yo creo que es fundamental la comunicación entre departamentos, tecnología, ventas, servicios, bla, bla, bla. Y creo que eso es algo que como psicólogos en recursos humanos podemos aportar a las empresas. Claro, bueno, tienes toda la razón. Mira, hace 30 años cuando yo estudié, una de las pocas materias que yo no estudié, que en retrospectiva lamento no haber estudiado, es psicología, porque eso me ayuda a entender o a comprender cómo la gente reacciona, en este caso, al cambio. Y obviamente el cambio es riesgoso, y si a mí me dicen que yo tengo que hacer un cambio en la empresa, y de repente veo que Jesús hizo el cambio la semana pasada y se equivocó y lo castigan, y el otro me dice que yo lo voy a hacer, y yo no lo voy a hacer, y voy a encontrar pretextos para diferir eso y no hacerlo. Entonces, si el líder del proyecto comprende la forma en la que en esa organización se enfrentan los riesgos, puede hacer y minimizar el impacto negativo en la asimilación de los sistemas. Por ejemplo, toda la rama de educación de sistemas, hay una gran diferencia entre dos vertientes. Una es, mucha gente piensa que lo que importa hacer sistemas es implementar los sistemas. ¿Qué quiere decir implementarlo? Yo lo puse en 25.189 computadoras de la empresa. Todas las computadoras lo tienen, 125.000 contaditas aquí. Eso es implementar, poner la cosa en las computadoras. La otra cosa se puede decir adoptar, que es decir, la adopción es los usuarios que usan las computadoras, usan el sistema. Yo creo que es más valioso pensar en medir la adopción de los sistemas que solo la implementación. ¿De qué sirve que tú implementas un sistema? Tu ejemplo del gobierno. O sea, si tú pones un sistema y ningún tarjetaviente o ningún derechohabiente utiliza el sistema, entonces de nada sirvió. Al contrario, fue peor porque hubo una inversión y una derrama económica para construir el sistema, lo puse en las computadoras y nadie lo tocó. Entonces es importante que yo comprenda por qué la gente no usó el sistema, y esa sería la rama de psicología. Y entonces medir el éxito en la adopción de las tecnologías cuando las pones en las empresas. Juan Pablo. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué Pasa acá, por favor. Si las redacciones en pregunta tienen que pararse. Si no, no se vale preguntar. Pues nada más, ¿qué beneficios ha tenido México con estos cambios en los sistemas? O sea, ¿se ha invertido aquí en México? Bueno, yo creo que México y cualquier país ha tenido beneficios con nuestra tecnología. Hoy en día, puedes conseguir un taxi usando tu celular y puedes estar siempre conectado con tu familia cuando hay un terremoto en la Ciudad de México. O sea, para los que son jóvenes, si ustedes se acordaran el terremoto, un caso anecdótico, el terremoto de 1985, yo estaba estudiando en Atizapán. En ese terremoto que la mitad de la ciudad de aquí, de la zona de la Condesa, de la Nápoles, la mitad de la ciudad se destruyó, en Atizapán de Zaragoza no nos enteramos sino hasta mediodía. Y nos enteramos solo porque alguien fue a la casa a desayunar y lo vio en la televisión. Hoy en día te enteras de lo que pasó aquí, lo que pasó en el tsunami en Japón y lo que pasó en esas situaciones. Hoy en día el mundo está mucho más conectado. Ahora, eso puede ser bueno, puede ser malo, pero si tú le encuentras el beneficio de estar hiperconectado, la tecnología ha ayudado mucho. Hay gente que prefiere no estar conectada, pero yo creo que en el mundo de los negocios, tener la facultad de comunicarse o de conectarse es buenísimo, porque puedes comprender lo que los consumidores están diciendo a tus productos y puedes responderlo más rápido y hacer soluciones más adecuadas a lo que el consumidor dice. Entonces yo creo que, en resumen, la conectividad yo creo que es un buen beneficio. Rogelio. Pues tengo un par de preguntas. Con respecto a los temas, ¿cuáles serían del libro, cuáles serían los temas más importantes aplicables a las empresas y cuál es el objetivo, verdad, que se persigue con cada uno de esos temas principales? Segundo también es respecto a la aplicación del sistema o los sistemas que se puedan llevar a cabo en las macroempresas.
pienso que puede ser aplicable o está dirigido precisamente a las macroempresas, pero ¿qué hay de las medianas o de las microempresas? Y también de los nuevos inversores, ¿qué es lo que pueden utilizar del libro o de los sistemas que están aplicando en la actualidad? Okay, son 3 preguntas. Oye, la primera, ¿qué capítulos del libro es el más importante? Bueno, yo diría, mira, la verdad, el libro es chiquito, son 102 páginas, entonces todos los capítulos son importantes, pero te podría contar como el panorama completo. Yo creo que el primer capítulo es muy interesante porque define toda la problemática de la inconformidad, de ser inconforme o de ser incómodo. Y yo creo que da buenos argumentos del valor de aceptar la incomodidad como una forma de vida. Es el primer capítulo. Luego hay una parte donde hablamos la definición de valor. O sea, ¿cuál es el valor de negocios en la adopción de los sistemas? Es capítulo 2 y 3. Luego hay otra parte que a mí me gusta mucho del libro, es toda la problemática de que deberíamos evitar los profesionistas de sistemas en no hablar con acrónimos. ¿Y por qué no debíamos de hablar con acrónimos? Porque si hablamos con acrónimos, los que no conocen los acrónimos no nos entendieron. Y si no nos entendieron, no nos van a valorar bien. Si tú quieres usar acrónimos, al menos tienes que explicar lo que significa el acrónimo para que sintetices la charla. O sea, no tienes que contar toda una historia larga, pero puedes decir, mira, esto es lo que estoy diciendo. Pero muchas veces nosotros asumimos que mi diálogo contigo, yo te puedo soltar 35 acrónimos y a la hora de la hora dice, y ahora José Ignacio dice que yo tengo que probar ese sistema, y a lo mejor sutilmente te coercioné y firmaste que el sistema lo íbamos a hacer, pero aquí entre nos, yo no entendí nada de lo que me dijo mi empleado. Eso está mal. Yo debería de ayudarte a que lo que estamos discutiendo sea mucho más humanamente entendido. Entonces hay un capítulo interesante. Y el resumen del libro, yo creo que de todo el libro lo más valioso es el último capítulo, porque en el último capítulo doy como una serie de listas ejecutables para que a ti como líder de la empresa, si tú sigues el capítulo y llenas la tablita, yo creo que al final de llenar la tablita y de hablar con tus empleados de sistemas, tú vas a estar mejor facultado para comprender la problemática de sistemas y hacer una colaboración más estrecha con el empleado. Con otras palabras, el último capítulo pone toda la teoría del libro en la práctica y la tarea se la doy al lector. O sea, no nada más es la culpa del sistema, sino el lector tiene que resolver el problema con la persona de sistemas. La tercera pregunta era ¿todo esto aplica solo a las grandes empresas o a las pequeñas empresas? Yo creo que aplica a todas las empresas. O sea, obviamente tienes escalas de inversión o de magnitud de complejidad, pero aplica en todas las empresas. Un ejemplo en la consultoría que yo tengo, les voy a contar una anécdota que realmente es característica de lo que pasa con muchas empresas o todas las pymes. La historia es la siguiente. Hay una empresa en Chicago, bueno, en el noroeste de Estados Unidos, es una empresa familiar que maneja ambulancias. Entonces el hombre heredó de sus abuelos ambulancias y de un servicio de emergencias. Pero como fue un negocio familiar, pues fue que el crecimiento fue muy familiar, o sea, no fue una inversión empresarial, sino una cosa de familia que fue de 5 ambulancias a 20 a 30. Lo que resulta, este hombre tiene 600 ambulancias. El director de sistemas en esa empresa era un paramédico, que era el amigo del director cuando eran jóvenes, que sabía un poquito de poner algo en la computadora. Y la empresa creció y el hombre creció y se volvió el hombre de sistemas de la empresa. Bueno, el caso puntual es, esta empresa tenía 600 ambulancias y cuando tenía una emergencia para encontrar las ambulancias, ¿cómo los encontraba? El hombre del negocio le llamaba por teléfono a cada ambulancia. Le decía, Jesús, ¿dónde estás ahorita? Y eso decía, no, yo estoy en Tlaxcala. Te necesito en la Ciudad de México. Bueno, gracias. Y colgaba. Y así tenía 600 ambulancias, llamaba una por una, hasta que encontraba la ambulancia que necesitaba mandar al Zócalo. Cuando lo dices, caray, pues como que la solución tecnológica existe hoy en día. Puedes poner un sistema de ubicación geográfica con un teléfono y saber dónde están las personas y entonces yo sé dónde están las ambulancias mías y ustedes van allá a resolver el problema. La solución es fácil de hacer, pero en este entorno, esta empresa pequeña, nunca lo habían vislumbrado porque era una empresa familiar pequeña. Entonces lo que hicimos aquí, me contrataron, yo les hice una pequeña intervención y dije, mira, aquí no tenemos que tener sistemas gigantescos ni cohetes a la luna. Tenemos que poner un sistema de ubicación geográfica que le pones un chipcito a cada ambulancia con el teléfono y el sistema controla donde están, como los mapitas de Google.
y les llamas entonces a las ambulancias que están allá y ya, resuelves el problema. Eso es fácil, pero para esta persona fue como una gran intervención y está bien. O sea, es una escala muy sencilla, pero de cosas donde la tecnología, si no la comprendes, se vuelve un factor limitante. Si tú eres ese hombre de negocios y te dicen, ¿sabes qué? Te voy a regalar 200 ambulancias, y dices, no, de broma, si ya con 600 ya no puedo, ¿para qué voy a tener 800? Porque no podías resolverlo llamando teléfono. Entonces, una pequeña intervención tecnológica le resolvió pues, el modelo de negocios de esa empresa. Gracias. Bueno, Gracias, Rogelio. Pásale por ahí. Pero mucho de lo que tú comentas, retomando el ejemplo ahorita que acabas de dar de las ambulancias, considero que tus habilidades adquiridas de toda tu experiencia hablan de que conoces e identificas cuáles son las necesidades de quien está otorgando el servicio y de quien necesita del mismo. ¿Sí? En este caso, de quien otorga el servicio, de darle la atención apropiada, adecuada al cliente, y el cliente debe ver satisfecha su necesidad, sobre todo en algo tan importante como es la vida. ¿Sí? Porque una ambulancia no la pides para llevarte a pasear, una ambulancia la pides porque es una emergencia, ¿sí? Entonces, yo creo que mucho de tus experiencias que nos has plasmado aquí y que nos llevan a un modelo o esquema a seguir, yo creo que le va a ayudar muchísimo a los usuarios no solamente del texto, sino de los líderes que pretenden ser líderes y llevar realmente hacia buen término sus decisiones, ¿no? Entonces, aquí yo te preguntaría, ¿consideras tú que los mexicanos estamos dispuestos a innovar, a crear, a fomentar esta cultura de la sistematización? Bueno, gracias por las flores, pero primero yo creo que, yo no entendía por qué no lo vas a hacer, y cuando dices mexicano yo creo que cualquier persona, cuando le pones las cosas sencillas, no hay una razón por qué no lo quieres hacer, o sea si comprendes la problemática, si comprendes la problemática de tu empresa y tienes unas soluciones que te van a dar valor a un precio accesible a tu situación económica, ¿por qué no lo vas a hacer? Porque a veces la sociedad no lo acepta, no lo toma, no se sube al barco. Ah, bueno, pero entonces en ese caso, yo como el líder de esa empresa no voy a hacer esa intervención específica, pero puedo hacer otras parecidas que sí enfrentan la realidad de mi mercado. O sea, yo creo que lo que yo propongo en el libro no es una forma exacta de hacer los negocios, sino es más una problemática de cómo resolver los retos que tienen los hombres de negocio. Entonces, ese libro puede aplicarle a una empresa que está de las ambulancias en Chicago, como una empresa internacional en México, como una empresa que quiere importar mercancías a Japón. Entonces, es más una metodología, no es una recetita específica. Okay, y en esta parte del compromiso, Préstame esto. en esta parte del compromiso social que existe, o del respeto a las leyes y el respeto a todos los movimientos que se dan en una cultura hacia la búsqueda de vivir mejor y de estar mejor en todo un proceso que hablaríamos, yo podría llevar, pienso, esta parte de los apoyos tecnológicos, también se podría llevar a una mejor sociedad, a una mejor participación, a fomentar una cultura de corresponsabilidad y de vivir bien. ¿Cuál sería la diferencia entre Estados Unidos y México en ese sentido? ¿Quiénes son más compartidos o más solidarios o más, no sé, visionarios en el sentido de estar bien y de vivir bien? Ah, bueno, a ver, para completar esa pregunta con la de hace ratito, a ver, yo creo, te decía hace rato, digamos, lo bueno y lo malo. O sea, lo bueno de todos los latinos es que nosotros, que le decía hace rato, anticipamos crisis, tomamos decisiones, decidimos ejecutar y somos sumamente frugales. Eso es maravilloso. Y ojalá lo hiciéramos con más frecuencia. Ahora, de la parte no tan buena, son dos cosas que otros lo hacen muy bien. Y entonces, los otros, por ejemplo, en este caso, yo lo mencionaría. A ver, ¿puedes tener este? Por ejemplo, yo dos cosas que yo veo
sustantivamente muy bien hechas en Estados Unidos. Y no tiene que ver ni con el fútbol americano, ni el béisbol, ni que gastan dólares. O sea, tiene que ver algo más profundo y que los hace hoy en día una economía muy fuerte. Y las dos cosas que son importantes, la primera es el derecho absoluto a la ley. O sea, no son palabritas, es una convicción profunda de que la ley está aquí por una razón. Ese derecho es importantísimo respetarlo. Pero tiene muchas implicaciones. O sea, si tú me dijiste que no lo hiciste, yo te creo. No te tengo que perseguir, no te tengo que pedir copias fotostáticas que demuestra que lo hiciste. Me lo dijiste y te creo. Allá de ti que me estás engañando, porque si vulneras la ley, entonces hay una repercusión muy fuerte contra ti. Pero si lo haces bien, no hay ningún problema. Tiene un beneficio tremendo. En el ámbito de sistemas tiene una simplificación tremenda, porque no tienes que corroborar lo que la gente te dijo. Entonces yo creo que es buenísimo. Creo que en nuestros países de Latinoamérica Latina no nos creen nuestra palabra. Yo digo que lo hice y te tengo que demostrar que lo hice, al extremo último. Y el que está verificando tiene que encontrar la trampa de lo que yo dije. Y hasta que encontró que la coma no está correcta, ya te caché. Eso no pasa en otras economías que simplifican las cosas muy bien. Para poner un ejemplo, tú puedes comprar en Estados Unidos una casa con un cheque, escribes el cheque, pones el monto y te equivocaste y pusiste con una falta de ortografía algo. Es más, escribiste el monto en el cheque y te equivocaste y pusiste un 0 de más. Tachas el 0 y entregas el cheque y te lo toman válido. Porque, entonces sí, yo lo firmé y yo reconozco que es un error, pero te creen. Piensan que estás actuando de buena fe. Eso nos ayudaría mucho si toda la sociedad actuara de buena fe y creyeras de buena fe. Y la otra parte que yo creo que es tal vez más profundo y más importante es el sentido de colaboración social. Es absolutamente gigantesco. O sea, tú puedes, te contaba hace rato, tú puedes decir que vas a hacer un evento, social, y dices, ¿quién me va a ayudar? Y levantas la mano, la mitad de la gente levanta la mano y se va a comprometer en ayudarte. Y entonces puedes decir, ok, lo vamos a hacer porque 25 personas me van a ayudar. Y esas 25 personas me van a ayudar. No tengo que perseguirlas, no tengo que cobrarles, no tengo que arrearlas. La gente dijo que me va a ayudar. Tengo una historia muy particular. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad pequeña, pero tenemos una biblioteca muy grande, grandísima. En esa biblioteca hay empleados pagados por el gobierno de la ciudad, hay 10 personas. Voluntarios que trabajan 40 horas a la semana, sin ninguna paga, por la vocación de ayudar a la comunidad, hay 400. Entonces tú tienes una entidad que es una biblioteca con 10 personas, puedes hacer tanto. Pero si esa biblioteca tienes 410 personas, puedes hacer mucho más. Y esas 400 personas actúan por el sentido altruístico de ayudar en la comunidad. Y tú puedes apalancar todo un mecanismo de biblioteca con 410 personas. Esas 410 personas van todos los días o en el horario comprometido. No es de que van a veces, que no van cuando quieren, que tienen ganas, que no. Si están comprometidos, sí lo van a hacer. Entonces, estos dos ejemplos hacen que la sociedad, en este caso americana, funcione muy bien, porque no es tan oneroso. Yo tengo experiencias cuando yo vivía en México hace muchísimos años, que tú quieres organizar, no sé, el jardín ecológico de tu colonia, y le dices a la gente, mira, yo voy a organizarlo, yo pongo mi tiempo, pero necesito que ustedes me ayuden porque vamos a tener un jardinero. Y el jardinero va a vivir del jardín ecológico. Entonces, todos van a poquinarle sus 10 pesitos todos los días. Entonces, yo organizaba eso y todos los días, todos los fines de mes, tenía que ir a tocar cada casa a que me dieran los 10 pesitos para juntar el sueldo del señor. Mira, yo les juro, había gente que pensaba que yo me quería robar ese dinero o que me pagaba esos 10 pesos y me decía, es un favor el que te estoy haciendo. Yo, el favor es para la comunidad. Y eso nos cuesta mucho. Ahí yo creo que tenemos años para madurar, para realmente comprometernos a hacer trabajo más social. Ahora los psicólogos hay mucho que hacer. Socialmente. Responsabilidad social. Isabel, ¿podemos checar a ver qué tenemos, si tenemos algo por ahí en el chat para compartirlo? Gracias. No sé si quieran participar. Diana. Ven, por favor, ven aquí. Pero gracias.
La pregunta es, con su experiencia, ¿lo contratan y en qué punto o en dónde empiezan a ver los problemas al momento de implementar el sistema? No sé si me explique. Sí. Bueno, a lo mejor mi criterio es, no sé, en el capital humano, ¿no? Yo no voy a hacer. O sea, la pregunta sería, ¿cuándo una empresa me llama a que les ayude? Ajá. ¿Cuando tiene problemas o cuando están las cosas No, al bien? momento ya de instalar el nuevo sistema. Usted hace, no sé, la investigación, el estudio, ¿sabes qué? Pues te conviene esto. Al momento de echar a andar el sistema, ¿en qué momento empiezan a fluir o el problema, cómo se lleva a cabo o cómo se elimina más o menos? No sé, no, está un poco... No, bueno, sí entiendo. A ver, déjame ver si lo refraseé bien. O sea, una empresa tiene sistemas. Y no está marchando bien. ¿Y cuándo le llamo a José Ignacio que me venga a ayudar? Por decirlo así. Y antes de que voy a hacer los sistemas, o cuando estoy haciendo los sistemas ya tengo problemas, o cuando ya puse los sistemas y esa cosa no funciona. La realidad es que la respuesta me puedes hablar en cualquier etapa. Bueno, es cuestión de que encontremos el tiempo y que yo te ayudo. Pero en el mundo ideal, que casi nunca existe, sería bueno que lo anticiparas. O sea, cuando dices, mira, sabes que yo tengo una inversión, yo quiero hacer una inversión significativamente relevante para mi empresa, pero no sé cómo hacerle. ¿Me puedes ayudar a guiar por dónde caminar en este camino oscuro? Yo lo puedo hacer y puedo evitar, junto contigo, a que no hagamos una derrama innecesaria de recursos o de frustración en la empresa. Entonces, ese sería el mundo ideal, que me llamaran antes de que lo van a hacer, para que yo les dé una asesoría preventoria. Ahora, la realidad es que en el mundo de las vida real me hablan muchas veces cuando ya las cosas están empantanadas, cuando ya casi el niño está ahogado. Y bueno, obviamente ya pues el impacto puede ser como de emergencia, pero también se pueden resolver las cosas. Pero sin embargo ya tienes tal vez una derrama de dinero hecho antes, ¿no? ¿Okay? Bueno, gracias. No, gracias por la pregunta. Gracias. Voy a leer con tu permiso, José Ignacio, algunos mensajes del chat. Raúl nos dice, felicidades, contador. Claro, miren, a final de cuentas, quien hace interesante el programa es nuestro invitado. Tú eres el que despierta el interés con el tema que nos traes el día de hoy. Dice Gerardo, muy interesante su programa. Volvemos a esto mismo. Mira, nosotros en gestión social creemos que cumplimos nuestra misión cuando los temas son interesantes y útiles. Yo espero que de esta charla, Montserrat, lleves una gran experiencia para tu vida profesional junto con Juan Pablo. Ustedes ya platicaron antes con José Ignacio antes de iniciar el programa y de veras hago votos porque tus propósitos, tus metas, tu previsión se haga realidad. Me da mucho gusto eso. Diana, tú que eres una seguidora nuestra, tú eres una voz autorizada para hablar de lo que significa el programa, del interés que puede ir despertando nuestro auditorio. Carmen, tú estás con nosotros desde ya un buen rato, 3 años. Y también tú has visto el avance y el mejoramiento que hemos tenido en el programa. Y Rogelio, me da muchísimo gusto la superación, es cierto. Me da mucho gusto que estés con nosotros y estás cordialmente invitado a participar. Yo creo que todos tienen algo que aportar socialmente. Quiero leer otros mensajes. Yolanda, ya hablaste con ella. Felicidades, Jesús, un abrazo desde Puebla. Además, esperamos verte en Puebla y en Tlaxcala, me dará mucho gusto que vayas. Dice Yola, un libro excelente, de lectura obligada para quienes están involucrados en los negocios. Me gustaría que pudieras abundar sobre ese tema. Y luego también dice Yola, felicidades por la calidad de los invitados. Un abrazo al señor Zapata. Y dice, terminando, muchos saludos, excelente programa y un excelente libro. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios, que son comentarios compartidos al trabajo excepcional que haces, Jesús, en este canal. Gracias. Pregunta del libro. A ver, les voy a pasar como la secreta oculta del libro. O sea, el libro habla de la problemática de sistemas, como se los conté hace rato. Pero tú puedes, ¿por qué le pusiste un nombre que no suena de sistemas? Que suena como el ejecutivo inconfortable. O sea, como que medio desconfortable. Y la intención que le puse ese nombre es porque yo quiero que los hombres y mujeres de negocios lean el libro. Si
Si yo le hubiera puesto el nombre del libro como Tecnología 1 a 1, ningún líder de negocio lo va a leer, porque ya está demostrado que no tienen una valoración de la tecnología, porque es una caja oculta. Entonces yo tenía que poner un nombre y un tema que los trajera a la lectura, y como que ya están metidos en la lectura y ya continúan con el libro. Esa es la problemática. Entonces yo espero realmente que todos los líderes de negocios lean el libro. Es más, todos los líderes pueden leer el libro, porque la problemática de sistemas no nada más es en las empresas, sino también en la administración pública, en las universidades, en todas las ramas del dominio humano existen hoy en día componentes de tecnología. José Ignacio, en el caso de Marisol, que ella es maestra, inclusive tú estás en el nivel de posgrado. Sí. Estás que maestría y en... Maestría en posgrado y en licenciatura. Ah, muy bien. Yo creo que, y yo te pediría que tú le hicieras el obsequio a Marisol, porque estoy segurísimo que tú vas a ser una gran difusora de este libro, de mostrarlo, de aprovechar inclusive todo el conocimiento, sabiendo cómo eres como maestra, que estás siempre, tú eres una maestra inconforme, estás siempre pensando qué hacer mejor por los alumnos. Es solamente así, como dicen, como sacaron ahora de moda, ¿no? Sacan el foie, ¿no? Dan el extra, ¿sí? Porque si les das todo digerido, todo cuadradito, pues no crean. Y allá afuera tienen que salir a competir y a crear. No es, yo hago lo mismo que el otro, sino es, sé hacer eso, pero además te voy a llevar a una concientización de sentirte mejor. Eso es lo que todos buscamos. Entonces, tú como psicóloga le dices, yo te voy a ayudar a sentirte mejor. Dice, pues yo quiero ir contigo, ¿no? No, yo te voy a ayudar a solucionar tus problemas. Dices, tú a mí me vas a venir a ayudar si acabas de salir. No te lo van a creer, no te lo van a comprar, ¿no? Entonces, si tú con esta obra que nos presentas, pues, bueno, todos, o por lo menos en las áreas en las que yo me desarrollo, tienen y van a interactuar con sistemas. Sean ingenieros, sean licenciados en banca y finanzas, sean de comercialización, sean administradores, sean contadores, forzosamente van a interactuar con alguien en sistemas. Y si ellos no saben cómo plasmarles sus necesidades, hablarles y sensibilizarlos, y mira, yo aquí tengo un texto de un ingeniero en sistemas que hizo esto y esto y esto y entendió lo que quiere su cliente. ¿Por qué tú no a mí me vas a ayudar? Yo creo que sería parte de sensibilizar, ¿no? Y hablarle a lo mejor hasta en los mismos términos. Mira, te presto el libro, léelo y después nos comunicamos. Que a veces en las empresas, lo que son ventas, sistemas, contadores, financieros, abogados, no se entienden. Y todos van por un mismo bien. Si a la empresa le va bien, todos ganan, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, tienes toda la razón. Yo creo que el espíritu humano está creado de tal manera que busca el sentido emprendedor. Y yo creo que ahorita tenemos como un conflicto social, digamos, y no es los problemas que vemos todos los días, sino si yo como hombre o como humano tengo la aspiración de buscar el sentido emprendedor, pero la sociedad donde yo estoy viviendo me comunica que lo bueno es estar cómodo, yo tengo el conflicto, porque ser emprendedor es tomar riesgos, asumir responsabilidades, apechugar y hacer que las cosas pasen. Pero el contorno donde yo vivo me dice, no, todo es cómodo, no arriesgues, mejor ni digas eso, porque te metes en problemas. Entonces hay como un conflicto, y sobre todo para los jóvenes que están a punto de salir de la universidad, encuentran una problemática. Y lo que yo quiero tratar de decir, está bien que asumamos riesgos, hay que tomar riesgos analizados, pero está bien, y sentirse incómodo ante la ansiedad del futuro es grandísima. Yo creo que es como la forma de vivir. De hecho, la definición, si tú no cambias, es porque estás muerto. Pero todo el mensaje colectivo es la comodidad, que es un mensaje como de muerte, porque si no cambio y soy estático, pues estoy muerto. Pero es cómodo, pues está mal que estés cómodo. Deberías de buscar cambios y transformar el mundo en donde vives. Y obviamente si lo conectas esa idea con la idea de que hoy en el siglo XXI cualquier actividad humana tiene un componente en grado menor o mayor de la tecnología, pues tienes que conectar los elementos, ¿no? O es lo que yo creo.
Entonces, perdón, sí. Bueno, yo te doy, este libro te lo doy. Ay, muchas gracias. Nada más te lo firmo. Sí. Muy bien. Sí. Estuve hojeando ahorita el libro y ciertamente pues menciona un tema muy, muy importante para nuestra actualidad. Sobre todo, como mencionabas ahorita, que era para los hombres de negocios. Es los mujeres, hombres de negocios, buenos y líderes de negocios, para líderes ser más de negocios. neutral. Ahora se habla en las universidades también de carreras para negocios, reingeniería de negocios, etcétera, etcétera. O sea, depende de la universidad, le da su título. Y creo que esta innovación se puede aplicar de una manera muy completa, ampliando la tecnología que se está usando pues actualmente, bueno, quiero decir en el presente, una tecnología muy avanzada, que muchos ahora, el comentario es de que todavía siguen con ese tabú de no progresar, de dejarlo como está, de no arriesgar, pero creo que la innovación, los sistemas, la tecnología es muy importante para el cambio que se requiere, y sobre todo en nuestro país, en México. Es muy importante tener en cuenta esto. En mis años mozos, cuando terminé mi universidad, recuerdo, también comencé en ventas, después estuve escalando algunos puestos, pero recuerdo que cuando salí el director de ventas en esa ocasión, era un laboratorio farmacéutico, me decía, ¿por qué no aplicas en la empresa lo que aprendiste? Bueno, de acuerdo, sí lo voy a aplicar. A ver, dime, ¿qué podemos hacer para mejorar las ventas, para hacer esto, para hacer lo otro? Desde luego comencé en ventas, después pasé al departamento administrativo y fue cuando el director de ventas me dice, aplica lo que aprendiste aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar el sistema de administración de ventas? Pues precisamente hay que estudiar el sistema de los pedidos, el sistema de facturación, el sistema de producción en la planta, etcétera, etcétera. Comencé precisamente a aplicar lo que había aprendido, elaborando algunos sistemas o flujo de información. Al final de cuentas, esta persona pues me dice, ¿sabes qué? No funciona. Entonces había un tabú, mencionaba, esto no funciona, no va a funcionar, esto no es así. Es que lo mejor que se está llevando ahorita es lo que se lleva a cabo de forma conveniente. Bueno, me quedé, yo le presenté un sistema, ¿verdad?, de lo que había aprendido, un flujo de información, ruta crítica, etcétera, etcétera. Resulta que para él no era fiable ese sistema o esa forma de lograr un cambio. Al final de cuentas, el gerente dice, a ver, ven para acá. De acuerdo, terminaste la carrera, te vas a titular, no me había titulado, todo lo que aprendiste sí lo vas a aplicar aquí. Fue cuando tuvo confianza, fue cuando comencé a escalar puestos, las ventas comenzaron a subir, llegaron a niveles bastante buenos aplicando la tecnología, aplicando la ruta crítica, aplicando sistemas, flujo de información y lograr realmente una optimización precisamente en las ventas, en ese sistema. Considero ahora que la parte importante para México es cambiar esa mentalidad, sobre todo para aquellos que no están todavía inmersos en sistemas, en cambios, en tecnología, porque hay muchos todavía con esa mentalidad. Entonces, lo poco que vi precisamente ahorita del libro es que no hay que hablar de esa tecnología, que muchos no lo comprenden, o sea, muchos dueños de empresas, que la mayoría son familiares, sino hablar precisamente de un cambio a través de un procedimiento o un sistema, como lo mencioné. Lo que dices es excelente. O sea, de hecho, yo podría sintetizar la esencia de lo que dijiste, es lo que trata de ser el libro. O sea, tú lo hiciste más rápido que el libro, que echa mucho rollo. Pero la gran problemática de los sistemas es que se tiene que explicar el valor que va a generar en la empresa. Si no comienzas con el valor, hacer las cosas solo por el espíritu de ser digital no va a tener sentido. Y te van a decir, y además eso lo juntas con el temor al riesgo,
pues no te lo van a aceptar. Pero esta idea va a generar este valor en la empresa. Es como me preguntabas hace rato, ¿por qué la gente no lo hace? Si el valor está tan tangible, tan bien articulado, pues la gente toma decisiones lógicas y cabales. Pero si yo no explico el valor, entonces como una caja china y una caja negra, donde a veces me crees que en la cajita negra hay conejitos, pero no lo sabes. Sí. Pero es una buena reflexión tuya. Se ganó el libro. Sí, muchas gracias, José Ignacio. Muy bien, gracias. Gracias, Rogelio. Oye, yo quisiera Sí. preguntarme o hacer una especie de medio comentario o de comercial. Por favor. Bueno, yo escribí el libro, pero mucha de la gente que tal vez está escuchándonos ha aprendido por la práctica 3 cosas como si fuera la costumbre de hacer sistemas. Yo trataría de debatir que esa práctica no es la correcta. Ahí les voy a contar la historia. Cualquier persona que maneja empresas ha aprendido a golpes o a rumores o en leyendas públicas o leído que cuando hace sistemas hay 3 cosas que van a pasar. Es inexorable. O sea, los sistemas van a ser caros, van a tardarse más del tiempo planeado y no te van a entregar lo que tú querías que hicieran. O sea, los sistemas se van a tardar más. O sea, el presupuesto era 100 pesos, el hombre me lo entregó en 1,000 pesos. Me dijo que lo iba a hacer en 2 meses, se tardó 2 años. Me dijo que iba a caminar y la bicha solo gatea. Eso es la forma en la que el mundo se ha acostumbrado a hacer sistemas. Yo personalmente creo que eso está mal. Eso no es la forma de hacer sistemas. Ahora, hay mucha gente como yo en el mundo que piensa igual que yo, o sea, que no es la forma de resolverlo, pero es como un círculo vicioso. Si tú en la negociación de hacer sistemas, tú ya vienes con la convicción de que el sistema que yo te voy a decir va a ser más caro, va a ser más lento y no te voy a entregar lo que estoy diciendo, pues ya empezamos con el pie izquierdo. Entonces, lo que yo les propondría a todos ustedes, hay mejores maneras de hacer sistemas, donde el sistema puede ser bajo el presupuesto definido, en el tiempo definido y con los resultados establecidos en el proyecto. Hay ciertos mecanismos y ciertas técnicas y metodologías para cubrir esos objetivos. Pero muchas veces ya empezamos con el pie izquierdo. Yo he oído amigos que me dicen, no, mira, esa gente de sistemas te dicen $100 y te lo van a dar en $10,000. Te dicen 1 año y se tarda 10 años. Entonces ya empezamos con un camino medio torcido. El libro propone una metodología de empezar con una hoja blanca y hacer cosas cabalmente correctas. Entonces yo en serio les recomiendo que si oyen por ahí en la viña del Señor que le dicen, no, los sistemas van a ser caros, lentos y no te entregan lo que pides, pues decir, bueno, léete el libro, porque ese libro resuelve esa problemática tal vez hasta intelectual. José Ignacio, tú estás hasta Chicago y vienes periódicamente a México. Sin embargo, yo te pediría primero que des alguna información de dónde estás localizable, tu correo. Hay quienes seguramente van a querer estar en contacto contigo. Pero además, si en México, como sabemos que tienes una oficina, además muy cerca de aquí de Canal Patrio, también que nos hagas favor de proporcionar la información y quién atiende la oficina aquí en México. Bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente estoy en Chicago. Para encontrarme es muy, muy fácil. O sea, ya sea que usen la tecnología disponible, o sea, se puede meter a internet, pueden poner mi nombre en el buscador que tienen y poner José Ignacio Sordo Galarza y les va a salir al menos 2 páginas que yo tengo. Una es la página de mi empresa de consultoría, que se llama CEO Eureka, o la otra es la página del libro como tal. En esas 2 portales hay información, están mis teléfonos, mi dirección y mis direcciones de correo electrónico. Entonces, esa es la forma más fácil, porque acordarse las direcciones de correo electrónico es medio raro si se los dicto. Pero busque con mi nombre y es fácil de ubicar. Aquí tenemos una oficina en la Ciudad de México que está muy cerquita, como a 5 minutos de la colonia Insurgentes. Sí. Somos más o menos 100 empleados que trabajamos en resolver esto que les conté hoy en día y otras problemáticas que existen también en el mundo de sistemas. Muy bien. Y bueno, efectivamente yo vengo más o menos una vez al mes a la Ciudad de México porque aquí tenemos clientes, o en este caso universidades que están interesados en charlar. Muy bien. Pero lo más fácil es con tu nombre completo en el buscador
Exacto. Ahí No va. más. Y el otro comentario sobre el libro, el libro fue editado en Estados Unidos. Entonces, si ustedes quieren comprar el libro, y es comercial, no nomás para México, para el mundo, o quien quiera oírlo, una forma, si quieren comprar el libro de manera física, o sea, el papel, entonces lo más conveniente es que se metan, lo compren en Estados Unidos con los servicios de venta de libros, pero tienen que entonces sufragar el gasto de la transportación desde Estados Unidos al país donde viven. Y entonces eso les cuesta más dinero y tiempo. Entonces hay una solución mucho más práctica que se llama los libros electrónicos. Entonces también se puede meter al libro, al mismo portal, y en el libro lo compran electrónicamente y el sistema lo desmonta del internet y lo pone en su tableta o en su teléfono. Las instrucciones para hacer eso está también en la página de mi libro. O sea, se van al portal de mi libro, ahí están mis datos de contacto y también las instrucciones para comprar el libro si lo quieren comprar electrónicamente. Que además a un precio muy accesible. Claro, sí, son $7 creo. Efectivamente. $7 cada Sí, copia. muy accesible, cierto. Muy bien. Nos sentimos muy halagados con esta participación tuya, porque yo creo que trascender es algo que está en la naturaleza del ser humano, pero también hay que desarrollar este hábito, el de trascender. Y nosotros estamos convencidos que con temas como el tuyo el día de hoy, estamos trascendiendo. Tenemos aquí a Marisol. Yo estoy segurísimo que ese libro va a tener impacto en todo lo que tú haces como maestra y además en toda la consultoría que tú das, Marisol. A ustedes, Montserrat y Juan Pablo, estoy seguro que lo van a platicar allá en CIA. CIA es una de las empresas de construcción, yo creo que, bueno, ahorita ya hay otras, pero se distinguió como ser la empresa más importante de desarrollo de ingeniería en México. Y yo espero, saludos a mi amigo ingeniero arquitecto Jesús del Valle Real, porque yo espero que también los profesionales se vean cada vez más involucrados en ese tipo de temas, más allá del propio, como en este caso los ingenieros arquitectos. Rogelio, veo que también tú vas a ser un difusor muy fuerte de todo lo aprendido en esta mañana con José Ignacio. Carmen, tú eres una promotora natural de gestión social y todos los temas que tenemos aquí. Diana, tú eres un ejemplo de que las cosas se pueden lograr. Y de veras me emociona muchísimo. Yo les invito a todos los que son seguidores de nosotros que vengan al programa para que nos compartan sus experiencias. Y hoy me da muchísimo gusto que tú te hayas animado a venir y no únicamente hacer envío de mensajes en el chat, sino vivir la experiencia de estar aquí en el programa. Así como lo estamos haciendo, de platicar, con la diferencia de que tenemos allá una cámara enfrente y que después podrás verte en el estelar de YouTube, porque los programas, gracias a Isabel Villaseñor, se suben a YouTube y entonces se pueden consultar todas las veces que se deseen. ¿Qué podríamos resumir en esta mañana, en esta participación tuya? Bueno, a ver, a manera de resumen yo les propongo un reto, y es un contrato digital, o sea, está Constancia Digital aquí en YouTube y donde quieran verlo. O sea, yo les ofrezco que antes de la ofrezco, el libro hoy en día está escrito en inglés, porque el libro cubre a una audiencia específica que son aquellos líderes de las empresas, y la hipótesis inicial es que la gran mayoría de los líderes de las empresas hablan o leen inglés. En algún momento dado en el futuro yo voy a traducir el libro a español o a otros idiomas, pero hoy en día existe solo en inglés. Entonces, el reto es el siguiente, poniendo como salvedad que está en inglés, que tal vez la gente no lee el inglés, pero asumiendo que el idioma no es el reto, la limitante, yo les pongo como reto, lean el libro y si lo leen y me dicen, José Ignacio, no entendí nada de lo que dijiste, yo les invito a una comida. O sea, porque el libro procura comunicarlo de una manera tan simple para que se haga mayor divulgación. Entonces, y el componente ahí tiene mi dirección electrónica, ahí está el componente en YouTube. Pueden decir, José Ignacio, yo leí el libro y no te entendí nada de lo que dijiste. Ah, bueno, entonces concertamos la cita, vamos y yo les invito a la cena. Muy bien.
Porque yo creo que en serio... La explicación del libro, claro, y además les explico el libro. No, tampoco vayan a hacerlo solo por la cena, sino tenemos que hacerlo con... Fíjate, ahí integridad. hablamos de la honestidad Exacto, y de creer en la exacto, persona, la exacto, responsabilidad social. Exacto, con la integridad. Es cierto, la integridad. Mira, yo creo que de todo esto, de los valores de los cuales tú hablas aquí en el libro, es algo que necesitamos promover cada vez más en México. Tú decías, y esta charla que tuvimos un día telefónicamente, a mí me impactó muchísimo, de dos factores que a ti en Estados Unidos te hace vivir feliz. Uno, nadie está por encima de la ley. Esto a mí me pareció extraordinario. Aquí en México de repente escuchas que nadie puede parar a un funcionario público porque hace lo que se le pega la gana. Tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Y las leyes? Hay algo que pasa en México que todavía no opera sistemáticamente, como es la aplicación de la ley, las cuestiones de justicia. Y este principio que tú me mencionaste, de que nadie está por encima de la ley en Estados Unidos, yo alguna vez lo platiqué con un amigo. Sí. Yo creo que sí hay gente que está encima de la ley, pero si está encima de la ley, saben que los van a meter al bote. ¿Así? Sí, o sea, no quiero que todos son puristas, pero la gente sabe las consecuencias de si tú dices mentiras, estás corriendo riesgos. Sí. Si te dicen que tienes que pagar impuestos y no pagas impuestos, estás corriendo riesgos. Aquí, si viola la ley, no es un riesgo, porque es una matemática, dice, solo el 5% de la gente que comete el riesgo lo meten en la cárcel, pues 95% salimos librados. Al Capone se consideraba intocable. Exacto. Y sin embargo... Ya lo metieron por no pagar impuestos. Por no pagar impuestos, fíjate. No fue por ningún otro delito, sino por no pagar impuestos. Platicaba yo en alguna ocasión con un amigo que ahora ya es jubilado de la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto de Estados Unidos. Él trabajaba en el consulado en Los Ángeles. Me decía, mira Jesús, todos los mexicanos ilegales en Estados Unidos que cumplen con las leyes y las normas nunca tienen problema, siendo ilegales. Porque además la fuerza de trabajo mexicana es una fuerza de trabajo bien apreciada en Estados Unidos. Claro, el que no cumple con las normas y las leyes, si quiere seguir haciendo lo mismo que hace en México, va a pagar las consecuencias. Vamos, si alguien es molesto para los demás, ruidoso, agresivo, broncudo, al estilo de México después de algunas copas, de pegarle a la mujer, pues todo eso en Estados Unidos tiene consecuencias muy graves. Y allá la justicia sí aplica, o sea, alguien es llamado para que acuda en auxilio, la policía va la persona directo a la corte. Y a la corte el juez lo cuestiona y si tiene la aplicación de una sanción, lo hace. ¿Sí? Así es en Estados Unidos. Y la otra parte que a mí me pareció muy interesante, tú ya lo confirmaste aquí, el espíritu de filantropía de los americanos, pero no únicamente de los originarios de Estados Unidos, sino los que se han adaptado al sistema en Estados Unidos de dar algo de sí socialmente. Eso es una gran diferencia. Y pusiste el ejemplo muy claro. ¿Por qué no logramos mejorar nuestras colonias si socialmente nos pudiéramos poner de acuerdo? Y pusiste un caso muy sencillo, los parques. ¿Por qué no nos reunimos conscientemente, hacemos un plan para poder podar el pasto? Ahorita si no se ha podado, los pastos están crecidísimos por la lluvia, ¿no? Tienes razón, y hay un montón de ramificaciones. Por ejemplo, una de las cosas que yo valoro mucho en Estados Unidos, las personas cuando son jubiladas en Estados Unidos son sumamente valoradas. O sea, la comunidad trata de asimilar la experiencia para ayudarles a los chicos jóvenes. Y entonces los chicos jóvenes van a cometer errores como todos en la vida, pero no tienen que cometer los mismos errores que los que ya hicieron las cosas. Por ejemplo, yo trabajo en un par de organizaciones en Estados Unidos donde damos clases educativas a los estudiantes con pocos recursos. Toda la estructura de gerenciamiento y de administración, como lo que les decía de la biblioteca, son puros voluntarios. Mucha gente voluntaria, y son gente que se compromete a hacerlo, no nada más cuando tengo ganas hoy en la noche o mañana en la mañana. Entonces tenemos un modelo de apoyo que se emana un montón de experiencia, porque muchos de nosotros somos retirados, jubilados, que le compartimos a los chicos jóvenes que no tienen acceso económicamente a las universidades. Ese modelo lo podemos hacer en cualquier parte del mundo. Es simplemente como reposicionar el valor a la gente experta
y trabajar más en el área de trabajo altruista. Nos dejas un reto, porque es un tema que desde este momento lo tomo como propio para el programa de gestión social, y es verdad, en México necesitamos darle un valor justo a las personas con experiencia, jubiladas, que nos pueden compartir mucha experiencia. Vamos a cerrar con ese sentido, José Ignacio. Quiero hacer remembranza de una película que vi hablando ahorita precisamente de la actividad social. Esta película se trata de un niño donde tiene una meta de que si cada uno del país o de la ciudad hiciera 3 favores a alguien, la cadena de favores, entonces el mundo cambiaría. Y él comienza a hacer su cadena de favores, independientemente si se trata del por 8 que está tirado allá en la basura, o del rico, de cualquier persona. Pero él está haciendo sus 3 favores. Dice, si todo el mundo hiciera sus 3 favores, este mundo sería diferente. Solamente quería recordar precisamente esto. Es un ejemplo excelente. Muy bien. Sí. Gracias, Rogelio. Tenemos 5 minutos. Pues yo nada más agradecerte tu interés en querer poner al alcance de la mano de todos los que no somos expertos en sistemas, las herramientas para poder expresar y externar nuestras ideas hacia tus colegas, para poder nosotros también tomar buenas decisiones y llevar esta experiencia o este conocimiento a aquellas personas que van a ser líderes y que van a buscar verse favorecidos en el éxito de sus empresas o en el éxito de sus profesiones. Entonces, yo la verdad que lo agradezco porque los libros, las lecturas o los textos que sacan al día de hoy, muy pocas veces se preocupa el escritor en hacerlo tan tangible, tan digerible, tan explícito como tú lo hiciste. Y yo creo que eso, la verdad, yo lo valoro muchísimo, porque para cuando tú sugieres una lectura, cuando tú solicitas que se lea algo, pues lo menos que puedes ser, y hablamos de la responsabilidad, es corresponsable en que la persona a la que se lo estás sugiriendo lo pueda entender. Entonces tú tienes que garantizar que lo que le estás sugiriendo como lectura es algo que se va a comer. Entonces no puedes meter a su cerebro cosas que lo confundan, sino alimento que realmente sea nutritivo y genere una trascendencia a partir de una lectura. Genere valor. Exactamente. Y bueno, que en los negocios, se hablaba de la parte de los negocios, esto genera mucho dinero. ¿Sí? Yo te lo agradezco. José Ignacio, ahí está un libro que una joven estudiante como Montserrat seguramente va a estar muy agradecida de que se lo obsequies. Claro. ¿Quieres acercarte, por favor? Traerlo y acercarte, Montserrat, por favor. Sí, claro. Muy bien. Ya casi estamos por terminar y espero que tengas ejemplares todavía disponibles. Y bueno, que quienes han tenido la gentileza el día de hoy de venir, lleven un documento tuyo, con tu puño y letra, con una dedicatoria. Claro que sí, aquí traigo unas copias, tanto para hoy como para el jueves que voy a dar la clase en la universidad. Sí. Y hoy en la tarde estás con nosotros de nuevo. Sí, en la tarde porque también. hoy en la tarde a las 6, pero va a ser en el estudio, tendremos nuevamente aquí la presencia de José Ignacio, lo cual agradezco muchísimo porque es una doble satisfacción el día de hoy tenerte aquí en el programa. Igualmente, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. ¿Cómo estamos en tiempo, Erika? 3 minutos. ¿Quieren mencionar algo, Diana, para cerrar el programa? Tú que eres una seguidora muy cercana a nosotros. Pues para darle el agradecimiento, gracias, como dice la profesora. Pues sabemos que tiene una agenda, pero súper muy completa, y el acceso, más que nada, la facilidad, a esa cercanía para que
muchos, y la información está al alcance de todos. Porque ya ahorita en estos tiempos hay mucha información, pero está más que nada rezagada o está limitada para ciertas personas, para ciertos grupos. Y es muy difícil. Luego los libros, pues nada más en libros electrónicos o en ciertas empresas que están muy limitados, pero muchas gracias. No, bueno, gracias a ti. Y mira, nada más una aclaración. Eso de que estoy muy ocupado, sí estoy ocupado, pero eso no es un pretexto para no hacer las cosas. Yo diría, siempre hay suficiente tiempo para hacer las cosas importantes, siempre. O sea, es mentira que no tienes tiempo. No tienes tiempo porque no quieres tener tiempo. Y yo quería tener tiempo y entonces encontré el tiempo para venir, a pesar de que tuviera otras actividades. Pero bueno, gracias de todas formas por tus comentarios. No, a muchas personalidades no dan ese espacio. Gracias por su espacio. Gracias a ustedes. Gracias. Es cierto. Fíjate, esta es una lección más. La importancia de que los líderes estén cerca de las personas. Vamos, que tengan esta convivencia, esta empatía. Sumamente importante, José Ignacio. Mira, por ejemplo, bueno, se nota que yo ya tengo mis años y poco pelo. Pero si yo no procuro estar cerca de las universidades y hablar con estudiantes, yo no voy a comprender lo que está pasando con la nueva generación de estudiantes. Es cierto. O sea, yo tengo un hijo y mi hijo y yo tenemos nuestras dificultades, porque él es adolescente y yo soy el papá. Pero hay que encontrar los tiempos para comprender, sobre todo a las generaciones nuevas, porque es un mundo distinto y si no los que estamos un poquito más viejitos, ya no entendemos lo que está pasando en el mundo. Es verdad. Hemos llegado al final del programa, Erika. José Ignacio, agradecidísimos por esta participación tuya. Bueno, es un placer y muchas gracias por la invitación, Jesús. Pues nosotros Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a ti. Gracias, Marisol. Marisol, muchas gracias. Gracias a ustedes por haber participado en este programa. Gracias a todos los que nos han seguido el día de hoy y que lo seguirán haciendo en YouTube. Cuando suba hoy por la noche ya estará el programa en YouTube. Les apreciamos muchísimo el que hayan estado con nosotros, que nos sigan y nos vemos hoy en la tarde en el estudio a las 6 de la tarde. Pásenla bien. Hasta pronto.